Arranco con un versículo que lo usan muchas personas, es un lindo versículo muy usado entre muchos cristianos, y casi que algunos se lo sabrá a memoria. Primera de Juan 3:4, ¿sí? Un versículo clásico, dice: todo aquel que comete pecado, quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley, ¿sí? La pregunta con la que arranco es: ¿qué ley quebrantaron Adán y Eva? Y ustedes me van a decir, es como una pregunta muy sencilla. En la Biblia tenemos una sola ley. Salmo 119:89 dice que la ley es eterna, ¿sí? Otro nombre que le damos a la ley, ¿cuál es? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Salmo 119:89 dice que la ley o los 10 mandamientos es eterno, ¿sí? O sea que existía desde antes de la fundación o de la creación de este mundo. Así es que cuando decimos cuando entendemos que Adán y Eva pecaron, quebrantaron la ley, quebrantaron los 10 mandamientos, ¿verdad? De hecho, fue el pecado de quebrantar algunos mandamientos lo que hizo que Dios echara del cielo a Satanás, porque Isaías 14:14 dice que él iba a subir, dice, al monte de Dios, a las piedras de fuego, pondré mi trono ahí y seré semejante al Altísimo. ¿Qué mandamiento va quebrantó ahí? Varios, pero por lo menos el primero: no tendrás otros dioses delante de mí, ¿verdad? O sea, esta y muchas otras evidencias indican que la ley ya, o los 10 mandamientos ya existían desde antes de la fundación de este mundo. Ahora, lo que quiero destacar, o con lo que quiero empezar a destacar, es que es evidente que Dios a Adán y Eva no le expresó la ley como nos la expresó a nosotros. Y yo quiero mostrarle por lo menos 4 maneras diferentes a través de las cuales Dios ha expresado la misma ley. ¿Por qué? Porque Dios expresa su ley conforme a las necesidades de aquellos, ¿sí?, que la reciben. Repito, Dios expresa su ley conforme a la necesidad de aquellos que lo reciben. No creo que Dios, o lo digo de otra manera, no creo que Adán y Eva necesitaran específicamente el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, el quinto. No creo que Adán y Eva necesitaran el mandamiento del séptimo: no adulterarás. Imaginen que Adán y Eva tampoco el mandamiento de no robarás, tampoco era una necesidad para ellos. Existía, estaba bien, pero no era una necesidad para ellos. Así que supongo que Dios a Adán y a Eva se la expresó de una manera que suplía las necesidades que ellos tenían en este momento antes del pecado, ¿verdad? Menciono rápidamente 4 maneras a través de las cuales Dios ha expresado su ley. La primera, antes del pecado. ¿Cuál es la segunda manera, que es la que más usamos nosotros? Y que no sé si es la que más deberíamos usar, pero es la que más usamos. La segunda la encontramos en el monte Sinaí. Si yo a vos te pregunto, ¿dónde está la ley? ¿Qué me vas a decir? Y te vas a ir a Éxodo 20, en el monte Sinaí, ¿sí? Porque eso es lo primero que viene a nuestra mente. Ahora, tengan en cuenta que la manera en que Dios expresó la ley en el Sinaí tenía que ver con las necesidades de quienes la iban a escuchar. ¿Por qué la ley en el Sinaí está lleno de nos? No robarás, no adulterarás, no hagas esto, ni hagas esto, todo no. Porque esa manera era la manera que necesitaban escucharla los israelitas después de estar cientos de años esclavos en Egipto, y durante esos cientos de años de esclavitud habían sido de alguna manera muy influidos y hasta brutalizados por la esclavitud, pero también por las religiones y por toda la idolatría que había. Entonces, para ellos que venían de ese estado ¿entienden, no?, totalmente influidos por la idolatría, ellos necesitaban la ley expresada así: no hagas esto, no robes, no adulteres, no mates, porque eso representaba una necesidad para ellos. Ahora,
encontramos que más adelante Jesús, cuando habla de la ley, habla en términos totalmente diferentes. Porque Jesucristo, cuando le dice en Mateo 22, del 36 al 40, ¿cuál es el gran mandamiento? Y entonces Jesús dice, el gran mandamiento es, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y más grande de todos los mandamientos, y el segundo es semejante al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, el resto del Antiguo Testamento. Interesante que cuando Cristo revela la ley, cuando Cristo no la revela, cuando Cristo expresa la ley, no expresa no matarás, no. ¿Qué dice? Que la esencia de la ley es amar. Y coincide con Éxodo 20, porque fíjate que si amas a Dios, vas a respetar los primeros 4 mandamientos. Y si amas al prójimo, vas a respetar los otros 6. Solo que en el Sinaí, en Éxodo 20, nos encontramos que el énfasis es conductista. No hagas. No hagas. Pero en Cristo, cuando Cristo la expresa, el énfasis tiene que ver con la esencia de la ley, que es amar. ¿Por qué? Porque las necesidades de las personas que escuchaban a Cristo eran diferentes a las necesidades de Israel en Éxodo 20. Porque en tiempo de Cristo, el legalismo había hecho que las personas, o sea, la ley era totalmente desagradable para las personas. ¿Por qué? Porque el legalismo había traído oprobio sobre la ley, había manchado las verdaderas intenciones de la ley. Entonces, cuando en tiempo de Cristo se hablaba de la ley, la ley era un pesado requisito. De hecho, sabemos que a los 10 mandamientos se le habían agregado ¿cuánto? Más de 600 mandamientos más que eran tradiciones de los ancianos que se habían agregado a la ley. O sea, ya no eran 10, eran cientos. Y era un pesado requisito. Entonces, en tiempos de Cristo, la gente no amaba la ley. Y la ley era un requisito terrible. Entonces Cristo expresa la ley de tal manera que la gente comience a ver la ley como algo positivo. Entonces cuando le preguntan, ¿qué es la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar. Amar. A ustedes les han vendido otra cosa, dice Cristo. Pero la ley en esencia es amar. Y Pablo va en la misma dirección, ¿sí? Porque en Romanos 13, del 8 al 10 dice, no tengas deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, o cualquier otro mandamiento. ¿De qué mandamiento está hablando? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Se resume en esta sentencia: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Qué interesante, que no dice que cumplir la ley como requisito es el cumplimiento de la ley. Observar cada punto de los 10 mandamientos es el cumplimiento de la ley. Dice que el amor es el cumplimiento de la ley, lo que me da la pauta de que yo puedo observar los requerimientos de la ley, pero porque no hay amor de por medio, no lo estoy cumpliendo. Los estoy observando, pero no lo estoy cumpliendo. ¿Por qué? Porque no hay amor de por medio. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto es coherente porque Juan, fíjense, no es Pablo, es Juan, pero inspirado por el mismo Espíritu Santo, dice en Juan 14:15, si me amas, guarda, cumple mis mandamientos. Juan va en la misma dirección. Y si no me amas, y no tiene sentido. Son meros requisitos, es un mero formalismo, ¿sí? Nosotros muchas veces caemos en esta trampa de creer que porque cumplimos el requisito, observamos la letra, ¿sí? De no matar o de no sé, estamos cumpliendo. No, estamos cumpliendo si hay amor de por medio, si lo hago por amor. ¿Por amor a quién? A Dios y por ende al prójimo. Si no hay amor de por medio, es solo un requisito. Y para Dios no es cumplimiento. Es interesante. Ahora, fíjense, ¿por qué Dios expresa la ley de diferentes maneras? Mencionamos acá 4 maneras, ¿sí? Diferentes. ¿Por qué? Porque Dios esperaba un crecimiento espiritual. Algunos que no entienden esto
dice, no, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios terriblemente malo, menos mal que vino Jesús, porque Jesús en el Nuevo Testamento es el bueno. No nos damos cuenta que es el mismo Dios. Pero ¿por qué no entienden? Por muchos motivos, pero yo me detengo en uno. Fíjate que Cristo nos da una pauta interesante. En Mateo 5, pero esto también está en otros pasajes, dice, Jesucristo repite varias veces la misma frase. Ustedes han oído que se dijo, mas yo os digo. ¿Oísteis que se dijo? Mas yo ahora os digo. ¿Y qué hace? A partir de esa frase, Cristo toma algunos mandamientos, algunas ordenanzas, y les da la interpretación correcta. ¿Por qué? Y ahora les voy a dar un ejemplo bíblico para que se entienda. Cuando Dios da los 10 mandamientos en Éxodo 20, que son no, 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 los da así porque el pueblo necesitaba ese tipo de expresión de la ley, por las razones que ya dije. Pero Dios esperaba que el pueblo de Dios fuera creciendo en su conocimiento y en su relación con Dios, y entonces en ese crecimiento espiritual ellos se iban a ir reinterpretando la ley para acercarse a la esencia de la ley, que es el amor, como la expresó Cristo en Mateo 22 o Pablo en Romanos 13. Un ejemplo de esto, fíjense, Mateo 5, 21, 22, que Jesucristo está hablando. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos. ¿Quién eran los antiguos? Pueblo de Israel en Éxodo 20. No matarás. Uno de los mandamientos, no matarás. Y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Ese era el mandamiento expresado ¿dónde? En Éxodo 20, en el Sinaí. Fíjense cómo sigue el pasaje, versículo 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga a su hermano necio, es decir, estúpido, lo insulte, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, es decir, que lo maldiga, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué Jesús ahora tiene una explicación o una interpretación muy superior, mucho más amplia de la ley que en Éxodo 20? Porque Dios esperaba que el pueblo llegara a esta conclusión. O sea, en Éxodo 20 Dios manifiesta, expresa los mandamientos así, y esperaba que con el tiempo fueran creciendo espiritualmente, creciendo en su relación con Dios, creciendo en su confianza con Dios, y llegaran a la conclusión que llegó Cristo. Ahora, ¿qué pasó? No hubo crecimiento espiritual. El pueblo, en lugar de crecer desde el Sinaí hasta Cristo, no solamente no hubo crecimiento, hubo un decrecimiento espiritual. Entonces el pueblo, cuando no hay crecimiento espiritual, vos te quedás con las mismas palabritas de siempre y las interpretás como siempre, y así se hizo siempre. ¿Y por qué lo vamos a hacer diferente si así se hizo siempre? Pero se dan cuenta que Jesucristo nos da la pauta de que nosotros podemos seguir creciendo en la manera en que interpretamos la Escritura. De hecho, como iglesia lo creemos. Por eso la iglesia no tiene credos fundamentales inamovibles. ¿Qué tiene? Verdades fundamentales o doctrinas, ¿verdad? 28 doctrinas fundamentales. ¿Por qué? Porque hoy entendemos que la revelación de Dios es progresiva y que hoy entendemos así y mañana podemos, iluminados por el Espíritu Santo, entender, ampliar nuestra interpretación y podemos modificar esas verdades. Si fuesen credos fijos, no se podrían modificar. Entonces, por más, que eso es lo que le pasó a muchas iglesias, a casi todas, crearon credos fijos y cuando Dios les quiso dar más luz, les quiso dar una nueva manera de interpretar, ellos dijeron, no, ya está escrito así. Entonces no pudieron seguir creciendo en la interpretación de la Escritura porque se quedaron con credos fijos. Nosotros hace algunos años atrás teníamos 27 verdades fundamentales, ahora tenemos 28, ¿me entienden? Estamos sujetos, o sea, creemos que la revelación es progresiva y que en nuestro crecimiento espiritual podemos ir encontrando nuevas verdades, ¿sí? O reinterpretando nuevas verdades iluminados por el Espíritu Santo. Por eso esas personas esos cristianos de cualquier iglesia, ¿no? Y dicen, no, porque acá las cosas siempre se hicieron así, siempre se interpretó así, siempre la Biblia es la misma, siempre es así. No, eso no es un modelo que responde a la dinámica bíblica que Dios nos ha mostrado. Otro ejemplo, el 7º mandamiento.
Dice Cristo en Mateo 5, 27 y 28. Ustedes han oído que fue dicho. ¿A quién fue dicho? Dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Dónde fue eso? Éxodo 20, allá. Dice, versículo 28. Pues yo les digo que cualquiera que mira con deseos o que con deseos a una mujer, ya adulteró en su corazón. La versión tradicional dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Aquí también, Jesucristo da una interpretación mucho más amplia. Él esperaba que el no adulterarás de Éxodo 20, ¿sí?, ellos fueran creciendo espiritualmente y llegaran a esta conclusión. Pero claro, no hubo crecimiento espiritual, entonces se quedaron con la misma interpretación de hacía cientos de años atrás. Y podría seguir dándoles ejemplos. Ejemplo en Mateo 5:31 del divorcio o la carta de repudio, ¿sí? En Mateo 5:33 al 37 en cuanto a los juramentos, así como jurar y demás, ¿sí? Fíjense uno de los que más me gusta, Mateo 5:43 al 44 dice, ustedes han oído que fue dicho, allá en el pasado, ¿no? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que os odian y oren por quienes los persiguen. Hoy tenemos nosotros ese mismo desafío. Seguir yendo a la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, no solamente para conocer lo que ya conocemos, muchos no conocen lo que ya conocemos y se ponen a conocer o a intentar conocer, tener nueva luz, ¿no? Nuevas verdades o nuevas maneras de interpretar una verdad cuando todavía no conocen lo que ya conocemos. Pero ese es nuestro desafío. Y cierro con un caso bíblico para que vean cómo esto encaja, este razonamiento es el razonamiento que siguió Jesús, además de los casos que ya mencioné. Levítico 20:10 dice, el que adultera tiene que ser apedreado. Así, se lo resumo en 2 palabras. Adulterio es apedreado. Ahora, resulta ser que en Juan 8 nos encontramos que Jesús está ahí en las afueras del templo y le traen a una mujer que había sido atrapada en adulterio y se la ponen ahí. Le dice, maestro, dice, la ley de Moisés dice que si alguien es atrapado en adulterio, hay que apedrearla. ¿Qué hacemos? Y esto era una trampa para Jesús. Si Jesús decía, bueno, sí, Levítico 20:10 dice que hay que apedrearla, y la apedreaban, los romanos iban a arrestar a Jesús porque los judíos no podían matar a nadie sin el permiso de los romanos. Y si Jesús decía, no, ¿cómo la vas a apedrear, pobrecita? Entonces iban a decir, este quebranta la ley. ¿A quién iban a apedrear? A Jesús por quebranta la ley. O sea, dijeron, acá lo pescamos a Jesús, esta es una trampa perfecta. Pero Jesús es genial, vieron que Jesús rompe todos los moldes, ¿no? Es genial. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Ustedes conocen la historia? ¿Jesús la apedrea? No. Entonces quebranta la ley. Pero la Biblia no dice que él quebranta la ley. Interesante. ¿Cómo hace Jesús para no obedecer ¿Cómo hace Jesús para no obedecer Levítico 20:10, que dice que hay que apedrearla, y al mismo tiempo no quebranta la ley? ¿Por qué? Porque justamente Jesús y esta es una lección increíble que ojalá aquellas personas la hayan entendido, pero especialmente nosotros la entendamos hoy. La idea que se desarrolla aquí es la siguiente. Cuando Dios dio la expresión, cuando Dios menciona lo que dice Levítico 20:10, de que aquellos que adulteran tienen que ser apedreados, vuelvo al concepto que dijimos al principio. Dios expresa sus leyes y sus mandatos conforme al público que lo escucha. Para un pueblo que venía de cientos de años de esclavitud e idolatría, esa era la manera de generar disciplina en la iglesia. Adulterio, apedreamiento. Pero Cristo esperaba que hubiera un crecimiento espiritual. Dios esperaba que hubiera un crecimiento espiritual y que a través de los años se dieran cuenta que ese principio de disciplina tenía que ir cambiando, tenía que ir creciendo. Entonces, con el caso de la mujer adúltera nos encontramos con lo siguiente. La mujer, por haber sido encontrada en adulterio,
y con la sentencia en la cabeza de que tenía que ser apedreada. Si esa sentencia la hacía reflexionar, si esa sentencia la hacía tomar la decisión de abandonar el pecado, y si esa sentencia la hacía tomar la decisión de consagrarse a Dios para no vivir en pecado, entonces la disciplina ya había cumplido, el mandamiento de Levítico 20:10 había cumplido su propósito, ya está, no hace falta apedrearla. Porque la intención del mandamiento no es castigar. La intención del mandamiento, ¿qué era? Hacer reflexionar a la persona para que abandone el pecado. Entonces Cristo es, y eso fue lo que hizo Cristo. Entonces Cristo le dijo, ¿dónde están los que te acusan? No están. Bueno, yo tampoco te acuso. ¿Por qué Jesús no la acusó? Porque Jesús entendió que ella, ante la amenaza de que se cumpliera en su vida el apedreamiento, se arrepintió. Y bueno, ya que estás arrepentida, vete y no peques más. ¿Vieron cómo él cumple con la ordenanza de Levítico 20:10? Porque él tenía él tenía un crecimiento espiritual que le permitía entender que esa era la verdadera intención del pasaje, de la ordenanza. Pero como Israel no creció espiritualmente, seguía con la misma interpretación de hacía cientos de años atrás. Acá dice apedrear, hay que apedrear. Punto. Y Cristo dice, no, no es así. Eso fue dicho a Israel de aquel tiempo por las condiciones en que estaba Israel. Yo me esperaba que ustedes crecieran espiritualmente y le empezaran a dar la interpretación correcta. Bueno, pero no han crecido y siguen con las mismas viejas interpretaciones. Por eso para mí, la mejor manera de interpretar la Biblia es verla a través de los ojos de Jesús. Es la mejor manera. Fíjense que esto de la mujer adúltera se cumple con David también. David fue asesino y adúltero. Dos sentencias de muerte. Porque si vos matabas y adulterabas, lo tenían que matar 2 veces a David. 2 veces. ¿Y qué pasó? ¿Lo mataron? ¿Por qué? Porque cuando el profeta Natán va y le dice, vos sos el malvado y maldito que mataste y adulteraste por egoísta, y se la canta así, ¿qué dijo David? Sí, es cierto. Yo soy. Y el Salmo 32, entre otros, ¿sí?, menciona el profundo, el Salmo 51 también, el profundo arrepentimiento que experimentó David a partir de que fue descubierto. Y a partir de que sabía que por ser descubierto podía ser ¿qué? Tenía una sentencia de muerte. Entonces, como Dios ve que se arrepiente de sus pecados, no ejecuta la sentencia de muerte, porque el objetivo de los mandamientos de Dios y de las ordenanzas de Dios no es castigar. El objetivo es que las personas se arrepientan y abandonen su vida de pecado. Ahora, si la persona persiste, y no quiere, y bueno, finalmente vendrá la sentencia. Pero si la persona se arrepiente, ya está. Ese es el objetivo de la ordenanza. Entonces, nosotros tenemos que entender que la Biblia es dinámica. Y tenemos que entender a la luz del Espíritu Santo, ¿sí?, o a estar abiertos a la luz del Espíritu Santo, con la luz del Espíritu Santo, con la iluminación que nos puede dar el Espíritu Santo, nuevas maneras de ir creciendo en la comprensión del texto bíblico. Termino con lo siguiente. En Mateo 5 Jesucristo dice, ustedes habéis oído, mas yo os digo. ¿Por qué Jesucristo dice, habéis oído? Porque las personas en aquel tiempo no tenían Biblia. Oían de la palabra. ¿Y dónde la oían? En la sinagoga. Entonces no. Pero fíjense que en Mateo 21, cuando Jesucristo le habla a los líderes religiosos, les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras? No les dice. Le dice, ¿nunca leíste? ¿Por qué? Porque los líderes religiosos sí tenían ¿qué? Acceso a la Biblia. Entonces a ellos no les dice, habéis oído, dice, ¿nunca leíste? Ahora nosotros, en ese sentido, ¿nos parecemos más al pueblo o a los líderes religiosos? A los líderes, ¿por qué? Porque tenemos Biblia.
Porque nosotros podemos leer la Biblia como los líderes en aquel tiempo. Y esa pregunta entonces es la pregunta que Jesucristo me deja a mí y yo la comparto con ustedes. ¿No leíste en la Biblia? ¿No leíste en la Biblia? A veces nos encontramos practicando cosas, siguiendo tradiciones, creyendo ciertas o teniendo ciertas creencias que no tienen base bíblica, que son solo tradiciones. ¿Las tradiciones son pecado? No, salvo que contradigan las Escrituras. Pero muchas veces nosotros vivimos una religión basada en tradiciones más que en la Escritura. Yo creo que esto es una llamada de atención porque es como Jesús nos dice, pero no leíste en las Escrituras. Y les podría dar un montón de ejemplos de cómo tradiciones muchas veces estorban al mensaje de la Biblia. ¿Les puedo contar una? Miren, estaba predicando en una iglesia, estaba ahí arriba, ¿no? Y estaba esa mesita que se usaba en escuela sabática, ¿sí? Estaba en una orilla, así ahí contra la pared. Y había una hermana de iglesia que se sentaba en esa silla, justo al lado de la mesa. Entonces terminaba la mesita estaba acá, terminaba la escuela sabática y la mesita era colocada en la orilla, ¿sí? Para el segundo servicio. El hermano se sentaba ahí y apoyó su Biblia en la mesita. Su Biblia en la mesita. Yo estaba predicando y estaba como a la mitad del sermón. Estaban ahí las puertas cerradas, eran de vidrio, como estas, madera con vidrio. Y había una hermana de iglesia que estaba ahí en el hall, así mira por el vidrio y ve algo así que le llama la atención. Yo la miraba porque estaba de frente. El resto me miraban a mí así que no. Abre la puerta y viene tiqui, 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 caminando, viene así por acá, ¿no? Se va hasta ahí, hasta el hermano, y le habla al oído algo, ¿no? Yo estaba intrigadísimo, yo predicaba, bla, 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 pero yo estaba intrigadísimo. Y el hermano hace en la casa, hace así, y saca la Biblia y se la pone así en su mano, ¿no? Y la mueve, tiqui, 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 y se fue. Y yo me quedé, y dije, ¿qué le habrá dicho? Y me comía la curiosidad. Termina el sermón, todos saludamos, qué sé yo, y no tuve que ir a preguntar. Se acerca el hermano que estaba sentado ahí. Dice, pastor, le voy a hacer una pregunta. Sí, le digo, ¿cómo no? Me dice, ¿qué es más santa? ¿La mesa o la Biblia que santifica la mesa? Y yo no entendía la pregunta, ¿no? Le digo, ¿por qué me haces esa pregunta? Dice, porque yo tenía mi Biblia apoyada sobre la mesa. Viene esta hermana, y encima era una iglesia larga, así que del fondo vino caminando, ¿no? Viene esta hermana, recorre todo el pasillo, me viene ahí y me dice al oído, saque esa Biblia de ahí porque esa mesa es santa y es solo para escuela sabática. Y el otro sacó la Biblia, dice, con una pelea. ¿Eso es bíblico o es una tradición? Y si ese hermano se iba de la iglesia porque se ofende, porque lo lastima, capaz que venía herido y vos, en lugar de venir, ¿me entienden, no? En lugar de venir a recibir acá a sanación, recibe tradiciones que pueden lastimar a la gente. Miren, la Biblia es infinitamente rica, amplia, ¿por qué? Porque es inspirada por un Dios infinitamente rico, eterno y amplio. No nos quedemos con lo que te enseñaron. En oración, lee la Biblia con nuevos ojos, pidiendo que el Espíritu Santo te ilumine para tener una comprensión más rica, más dinámica, más actual, más completa de las Escrituras que tanto trabajo le costó a Dios conservarla para nosotros. Amén.